4.3. Informe de auditoría retributiva Renfe Mercancías. 4.3.1. Objetivo y contenido de la auditoría retributiva. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. El presente informe de auditoría retributiva recoge el análisis de los datos aportados por el registro retributivo con el objetivo de identificar y analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en un periodo determinado. En este informe de auditoría se incluye la información clave tras el análisis de los datos del registro retributivo, la metodología utilizada en el registro retributivo, la descripción de los datos de dicho registro, la identificación de las diferencias y posibles brechas salariales, la descripción del sistema de valoración de puestos utilizado para valorar y agrupar puestos de igual valor, el plan de actuación para la reducción de las posibles diferencias salariales entre hombres y mujeres. 4.3.2. Sistema analítico utilizado para la valoración del puesto de trabajo. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se ha procedido a la revisión de las descripciones de los puestos tipos de la sociedad, con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. Es de significar que la mayoría de los puestos tipos de la sociedad tienen sus funciones definidas en un documento denominado como Acuerdo de Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. El resto de los puestos que por su tipología no están descritos en el citado acuerdo corresponden a la categoría de estructura de dirección. Han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipos, se ha realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos, tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. Los factores han servido para asignar puntos a cada puesto y los puntos totales obtenidos nos han permitido agrupar puestos de valor similar y con cierta similitud en las funciones definidas. Los factores tenidos en cuenta se agrupan en 1. Factores relacionados con el conocimiento y aptitudes, como el nivel mínimo de formación que debe tener una persona para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias del puesto, el nivel de conocimiento que debe poseer una persona para desempeñar satisfactoriamente el puesto, la experiencia práctica requerida en determinadas funciones. 2. Factores relacionados con la responsabilidad, como la necesidad de organizar el trabajo propio o de otras personas, el ámbito geográfico de la responsabilidad que conlleva el puesto, la complejidad y la capacidad de innovación, el nivel de supervisión que conlleva el puesto. Y 3. Factores relacionados con el riesgo y el esfuerzo, como el nivel de exposición a un riesgo físico que conlleva la realización de las funciones del puesto, el nivel de esfuerzo que supone la realización de las funciones del puesto. Cada factor tiene una puntuación entre 0 y 100 puntos. El sistema de valoración de puntos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la valoración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que para constatar si existe igual valor se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no exista factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se ha procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe con un convenio colectivo común, unas clasificaciones profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas hacen que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferencia de colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tienen su escala de valoración. Fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura de apoyo, MM2 y cuadros técnicos. El total del sistema de valoración contempla 57 escalas. Es de significar que el orden y la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor del puesto, y que dicho orden de las escalas responde a la agrupación por los diferentes colectivos definidos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional. 4.3.3. Metodología del registro retributivo.
El registro retributivo de esta sociedad se ha realizado siguiendo las pautas indicadas en la Guía Técnica para la realización de auditorías retributivas, a la que hace alusión la disposición adicional tercera del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Periodo analizado. El periodo analizado en el registro retributivo ha sido el año natural 2021 completo. Inclusión de valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. El Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en su artículo 5, describe las normas generales sobre el registro retributivo indicando lo siguiente. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Inclusión de importes efectivos y equiparados. La guía técnica elaborada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas propone incorporar en la herramienta de registro retributivo dos tipos de información. Importes efectivos, para este cálculo se consideran los importes efectivos correspondientes a las retribuciones satisfechas a cada persona y para cada una de sus diferentes situaciones contractuales. Se considera que hay situaciones contractuales diferentes cuando haya cambios de puestos de trabajo, modalidad contractual, tipo de jornada, retribución, etc. Importes equiparados. Para este cálculo se considera el importe resultado de equiparar el importe percibido al 100% de la jornada anual mediante la anulación de los datos de salario efectivo. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, dado que si una persona ha permanecido solo una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos, obligación de realizar el registro por categorías o grupos profesionales y por agrupaciones de puestos de igual valor. El artículo 6A del Real Decreto 902/2020 indica: el registro deberá reflejar además las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo descritas en los artículos 4 y 8.1a, aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2. Por ello, en este informe de auditoría se presentan 4 análisis que permiten identificar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como la posible existencia de brechas salariales no justificadas en alguna de las categorías existentes en la clasificación profesional o en alguna de las agrupaciones de puestos de igual valor. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020. Promedio de importes efectivos por categoría y promedio de importes equiparados por categorías. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020. Promedios de importes efectivo por escalas de valoración, promedios de importes equiparados por escalas de valoración. 4.3.4. Descripción de los datos del registro. En las siguientes tablas y gráficas se detalla la distribución de personas en función de las categorías existentes y en función de las escalas de valoración definidas en el sistema de valoración de puestos. A continuación se muestra la primera gráfica de distribución de personas por categoría. Como se aprecia en la distribución, existen categorías con menos de 4 personas. Estas categorías pertenecen a colectivos que mayoritariamente se encuentran ubicados en otras sociedades del grupo o son categorías residuales. Por este motivo, para identificar las tendencias de la distribución de hombres y mujeres, eliminamos estas categorías de las siguientes gráficas. A continuación se muestra otra categoría eliminando los grupos con menos de 4 personas. Y se muestra otra distribución de personas por escalas de valoración. Como se aprecia en la distribución, existen escalas de valoración con menos de 4 personas. Estas escalas pertenecen a colectivos que mayoritariamente se encuentran ubicados en otras sociedades del grupo o son escalas de valoración residuales. Por este motivo, para identificar las tendencias en la distribución de hombres y mujeres, eliminamos de la siguiente gráfica estas escalas. En la siguiente gráfica se excluyen los grupos con menos de 4 personas. 4.3.5. Identificación de importes efectivos por categorías.
Promedios de importes efectivos por categorías. En análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, nos indica que el porcentaje de diferencia entre el promedio de las retribuciones totales percibidas por unas y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado segmentando cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando del análisis las categorías con menos de 4 personas, nos permite identificar que existen 6 categorías en las que hay una posible brecha salarial, al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en estas categorías concretas. El análisis de las posibles brechas salariales identificadas en las 6 categorías nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, dado que si una persona ha estado solamente una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se analizan todos los importes percibidos. Análisis específico. Las 6 categorías con posibles brechas salariales son A43, A44 a favor de las mujeres y las categorías K03, K20, K31 y K32 a favor de los hombres. En la categoría K20 las mujeres han sido promocionadas durante el 2021, han experimentado un cambio de sociedad o se han incorporado a la compañía en el transcurso de 2021. En el K03 la única mujer ha estado en situación de IT durante 2021. En la categoría K31, la única mujer en esta categoría no ha estado activa durante el 2021 en esta sociedad, pero ha cobrado dietas por objetivos del año anterior. En la categoría K32, las 2 mujeres en esta categoría han permanecido en situación de becarias al menos el primer trimestre del año. A continuación se muestra una gráfica con los promedios de importes efectivos por escalas de valoración. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos, realizada conforme con el Real Decreto 902/2020, nos permite identificar que existen 5 niveles o escalas de valoración en la que haya una posible brecha salarial. Al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esas escalas concretas. Al igual que en el análisis realizado agrupando puestos por categoría, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales registradas, al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad. El análisis de esta posible brecha salarial identificada en las 5 escalas de valoración nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, ya que si una persona ha estado solo una parte del año en la escala de valoración que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos. Análisis específico. Las 5 escalas con posibles brecha salarial son las escalas 3, 5, 11, 12 y 21. En la escala 21, la única mujer englobada en esta escala ha estado en esta situación de IT durante gran parte del 2021. Promedios de importes equiparados por categoría. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres nos indica que el porcentaje de diferencia entre las retribuciones totales percibidas por unas y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. Solo tienen un 7,29% de diferencia. El análisis de los importes equiparados percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado segmentando cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando el del análisis las categorías con menos de 4 personas, nos permite identificar que existen 2 categorías en las que hay una posible brecha salarial, al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esa categoría concreta.
Análisis específico. Las dos categorías con posible brecha salarial son la categoría K31 y K32. En la categoría K31, la única mujer ha percibido como primas del 2021 un importe con carácter retroactivo. La categoría K32 es una categoría de capacitación cuya permanencia abarca varios meses del 2021 y la diferencia se debe a la anulación de los importes percibidos. Promedios de importes equiparados por escalas de valoración. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres, realizado agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos, realizada conforme con el Real Decreto 902/2020, nos permite identificar que no existe ninguna escala de valoración en la que haya una posible brecha salarial, al no identificarse una diferencia del más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas en el colectivo hombres y en el colectivo mujeres en esa escala concreta. Al igual que en análisis realizado agrupando puestos por categoría, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales registradas, al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad. 4.3.6. Descripción del proceso y del sistema de valoración. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se han revisado las descripciones de los puestos tipo de la sociedad con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. La mayoría de los puestos tipo de la sociedad tienen sus funciones descritas en un documento definido como Acuerdo del Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. Los puestos no descritos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional corresponden a la categoría de estructura de dirección y han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipo, se han realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos, tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. El sistema de valoración de puestos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la valoración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que para constatar si existe igual valor se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no existan factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se ha procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe con un convenio colectivo común, una clasificación profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas hace que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferenciación de colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tienen sus escalas de valoración: fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura de apoyo, MM2 y cuadros técnicos. El total del sistema de valoración contempla 57 escalas. El orden y la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor del puesto. El orden de las escalas responde a la agrupación por los diferentes colectivos definidos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional. El resultado del proceso de valoración de cada uno de los puestos tipos se resume en el siguiente cuadro, que es común a todas las sociedades del grupo. De la escala 1 al 8, puestos tipo de estructura de dirección. A41, técnico especialista, escala 9. A42, técnico, escala 10. A43, técnico de entrada, escala 11. A44, técnico de ingreso, escala 12. G00, MM2, administración y gestión. G01, MM2, prevención de riesgos. Y G02, MM2, seguridad de circulación, escala G03, MM2, Protección Civil 1, escala 13. G05, Operador de Ingreso, Administración y Gestión, escala 14. G10, Operador Especializado, Administración y Gestión, escala 15. G20, Operador Administración y Gestión número 1, escala 16. G30, Operador Administración y Gestión N2, escala 17. G40, Operador de Entrada, Administración y Gestión, escala 18. K00, MM2, conducción,
escala 20. K01 MM2, conducción y gestión, escala 20. K02 MM2, jefe máquina NA y K03 MM2, jefe máquina NB, escala 21. K03, jefe de máquina, K10, maquinista jefe del tren, K11, maquinista jefe del tren, gestión, y K12, maquinista jefe del tren, nivel B, escala 22. K15, maquinista principal, y K16, maquinista principal, gestión, escala 23. K20, maquinista. K21, maquinista y gestión, escala 24. K30, maquinista de entrada. K31, maquinista de entrada, gestión, y K32, maquinista de entrada en capacitación, que escala 25. L00, comercial, escala 30. L01, supervisor comercial trenes, escala 31. L02, supervisor comercial estaciones, escala 32. L03, supervisor comercial centro de gestión, escala 33. L10, supervisor servicios a bordo AVE y Euromed, escala 34. L11, operador comercial especializado número 1, escala 35. L12, operador comercial especializado número 2, escala 36. L13, operador comercial especializado N3, escala 37. L21, operador comercial número 1, escala 38. L22, operador comercial número 2, escala 39. L23, operador comercial número 3, escala 40. L31, operador comercial de entrada número 1, L41, escala 41. L32, operador comercial de entrada número 2, escala 42. L33, operador comercial de entrada número 3, escala 43. L61, operador comercial de ingreso número 1, escala 44. L62, operador comercial de ingreso número 2, escala 45. L63, operador comercial de ingreso número 3, escala 46. T00, M1 mantenimiento y fabricación, escala 50. T01, supervisor mantenimiento de base, escala 51. T02, supervisor mantenimiento de sección, escala 52. T10, operador especializado FAMA, operador especializado de FAMA. T11, lo mismo, ajustador montador. T12, electricidad electrónica. T13, calderero, chapista y soldador. T14, máquinas y herramientas. T15, pintura. T16, visitador. Y T17, suministros. Todos ellos, escala 53. T20, operador de FAMA con formación técnica de vehículos. Número 1, operador de FAMA nivel 1. T21, igual, ajustador montador. T22, electricidad electrónica. T23, calderero, chapista, soldador. T24, máquinas y herramientas. T25, pintura. T26, visitador 2. T27, oficial de suministros. T28, visitador 1. Y T29, encargado de suministros. Todos escala 54. T30, operador de FAMA sin formación técnica de vehículos número 2. Operador de FAMA nivel 2. T31, igual, ajustador montador. T32, electricidad electrónica. T33, caldero, chapista, soldador. T34, máquinas y herramientas. T35, pintura. T36, visitador. Y T37, suministros. Todos escala 55. T40, operador de entrada de FAMA. Operador de entrada de FAMA. T41, igual, ajustador montador. T42, electricidad electrónica. T43, calderero, chapista, soldador. T44, máquinas y herramientas. T45, pintura. T46, visitador. T47, suministros. Todos ellos escala 56. T60, operador de ingreso de FAMA, operador de entrada de FAMA. T61, lo mismo, ajustador montador. T62, electricidad electrónica. T63, calderero, chapista, soldador. T64, máquinas y herramientas. T65, pintura. T66, visitador. Y T67, suministros. Todos ellos escala 57. 4.3.7. Plan de actuación para la reducción de diferencias salariales. El análisis de los promedios salariales de hombres y mujeres nos indica que en la sociedad estudiada en este informe no existe una brecha salarial, diferencia igual o superior al 25%, ni atendiendo a los importes efectivos percibidos, ni atendiendo a los importes equiparados o analizados. A pesar de no existir brecha salarial en el importe total de remuneraciones efectivas,
o ponderadas entre el colectivo general de hombres y mujeres. Se ha elaborado un plan de actuación para reducir las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres en cada una de las categorías profesionales contenidas en la clasificación profesional o en cada una de las escalas de valoración definidas por el sistema de valoración de puestos. Este plan de actuación indica diferentes objetivos y estos forman parte de las acciones y medidas definidas y descritas en profundidad en el apartado de estructura, estrategias y acciones del Plan de Igualdad, especialmente los objetivos que se derivan del registro salarial y del informe de auditoría retributiva son los siguientes. Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo de Renfe, asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional en Renfe, abordar nuevas medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres y reducir las diferencias entre ambos sexos a través del fomento de la corresponsabilidad, incidir en un sistema retributivo que no genere discriminación entre ambos sexos.